Para quienes no me conocen, mi nombre es María Novakovsky, presido un espacio que se llama Mujeres Liberales Argentinas y además forma parte del movimiento liberal argentino, en donde muchos referentes afiliados de distintos partidos políticos trabajamos para llevar las ideas de la libertad a todas las provincias de la República Argentina y también al exterior. ¿Cómo lo hacemos? Escribiendo notas, realizando eventos y entrevistando a personalidades que son para nosotros aquellos que llevan la antorcha de nuestras ideas. En este caso, la hemos convocado a la doctora María Laura Adamoli. Ella si bien es una reconocida abogada penalista, trabaja también en política, en el partido político UNIR, y te agradezco muchísimas gracias, Lala, por estar en el día de hoy junto con nosotros. Gracias a vos, María. Bienvenida. Bueno, María Laura Adamoli es abogada recibida en la Universidad de Belgrano en el año 2014. No voy a leer todo su currículum porque es súper extenso, pero sí aquellas pautas que me han llamado la atención. Es mediadora del Centro de Mediaciones de Capital Federal. Su tesis, desde ya aprobada, fue la implementación de juicios por jurado en la República Argentina. Fue expositora dentro de la Facultad de Derecho en varias jornadas sobre narcocriminalidad y lavado de activos y la competencia federal penal. Para dar comienzo al tema del día de hoy, si corre o no corre pensar en si la pena de muerte es viable o no es viable en Argentina, en casos específicos como el que sucedió hace muy poquitos días, no muy poquitos días, sino que cuya sentencia fue dada finalmente hace muy poquitos días con respecto de un nene de 5 años que fue ultrajado, vejado, violado por su madre y por su compañera, que es de público conocimiento. Pensé en invitarla a Lala para poder charlar sobre este tema que es tan crudo y ha tocado la puerta de todos los hogares argentinos. Pero antes de empezar a hablar sobre este tema, quisiera leerles a ustedes qué es lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla específicamente sobre la pena de muerte. Te pido 5 minutitos, Lala, y ya estoy contigo. El artículo 18 de la Constitución Nacional dice: ningún habitante de la nación argentina puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en un juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas. Yo agrego puntos suspensivos, porque solamente se expide sobre las causas políticas. Toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que, a pretexto de la precaución, conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija,
hará responsable al juez que la autorice. Bueno, ahora sí comenzamos con el tema que nos convoca, y es: ¿qué crees que falló, Lala? Bueno, disculpen que tengo la cámara de costado en un principio No, no porque tuve pasa nada. un inconveniente familiar, manejé 11 horas y estoy teléfono sin batería, así que lo tengo medio costado para cargarlo. Te preguntaba, Eh, ¿qué crees que falló en el caso de Lucio Dupuy, un nene de 5 años que fue asesinado por su madre y su pareja? En principio voy a aclarar que todo lo que opine o diga va a ser obviamente con todo el respeto y desde una opinión personal, y se aceptan obviamente todo tipo de réplicas, preguntas o lo que quieran decir. Nunca tuve acceso a la causa de Lucio, nunca la pude leer, por lo tanto estoy informada únicamente por los medios. No podría decir a simple vista que algo falló en el juicio, porque en realidad, si lo veo como los medios lo están informando, bueno, pareciera como que no falló nada. Judicialmente se tomaron todos los pasos como se tenían que hacer y se condenó a cadena perpetua a las 2 homicidas. Entonces, en principio, no creo que haya fallado el sistema judicial. Hubo una condena a las que realmente fueron los homicidas, me parece que no hubo error ahí. Pero si lo llevamos al planteo de la pena de muerte, por el artículo que vos leíste hace un momento, bueno, la pena en Argentina está abolida para los delitos comunes desde 1984. O sea, se abolió para todos los delitos en el 2008. O sea, Argentina votó a favor de la moratoria de la pena de muerte en Naciones Unidas en 8 ocasiones. En el 2007, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2014, 16, 18 y en el 2020, o sea, hace 3 años. El artículo 18 de la Constitución que vos acabás de leer prohíbe la pena de muerte por causas políticas, pero para delitos comunes la pena de muerte en Argentina está prohibida. Fue derogada durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984 por la ley 23.077. Por lo tanto, no es que no está abolida para los delitos comunes. Sí se encuentra abolida para todo tipo de delitos, no únicamente para los políticos. Para hablar sobre pena de muerte en particular, primero lo que tendríamos que, me queda muy corta 1 hora, pero voy a intentar resumirlo lo máximo que puedo. Tendríamos que hablar sobre, no sé quiénes están, por eso voy a hacer un resumen cortito. A ver, primero saber qué es un homicidio, ¿no? Más allá de la figura del homicidio en derecho penal, que es matar a una persona, o sea, cuando se hace cesar la actividad orgánica, o sea, el complejo orgánico deja de funcionar, el complejo orgánico vital queda en un sujeto pasivo. Hay que hablar sobre el Código Penal en el artículo del homicidio, y existen diversos tipos de homicidios: el homicidio simple, el homicidio culposo, y a los homicidios se les puede agregar los homicidios agravados, que es la figura que vos puntualmente me dijiste que tenía que exponer, y es la que estamos interesados porque se habló mucho en el caso de Lucio y en el de Fernando Báez Sosa, más allá de que no sea por el vínculo, no importa, pero ahora voy a unir los temas. El homicidio simple está en el artículo 79 del Código Penal, se aplica, ¿qué dice? Lo voy a leer. Se aplica reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que este código no se estableciese otra pena. Y después tenemos el agravante, el homicidio agravado, que se encuentra en el artículo 80, que dice que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare a su ascendiente o descendiente, cónyuge, excónyuge, o a la persona con quien se ha mantenido o mantiene una relación de pareja, mediase o no convivencia. Bueno, eso es lo que pasó en el agravante del caso de Lucio puntualmente. Tenemos otros tipos de agravantes, son muchos en el código, hay 12 incisos que los presiden muy bien, y después tenemos también el homicidio culposo, que hablando de la pena de muerte, que es lo que a nosotros nos convoca hoy, sí va a traer en algún momento algunas dudas sobre este tema.
porque pueden ser agravados por el vínculo y sin embargo ser delitos culposos, ¿está? Pero voy a seguir para adelante y después los voy a ir aclarando. Para hablar de la pena de muerte principalmente, o de la pena capital o la pena ejecutiva, consiste en provocar la muerte de una persona condenada, pero por parte del Estado, ¿sí? Como castigo por cometer un delito establecido a través de una legislación. Tenemos que hacer una distinción de esto, que son las ejecuciones extrajudiciales, porque estas no se realizan con el debido proceso. Así que simplemente vamos a hablar de las condenas por parte del Estado, judicialmente hablando, que son las que el Estado va a condenar. La ejecución de criminales siempre fue empleada por parte de las sociedades a lo largo de toda la historia. O sea, esto no es nuevo, viene de la edad desde antes de Cristo. Actualmente, la situación legal de la pena de muerte varía según las regiones del mundo. No me quiero ir de tema porque me gusta siempre hablar sobre Argentina, pero sí es preciso que sepamos cómo funciona la pena de muerte a nivel mundial, porque no nos podemos extraer de la tierra y simplemente aplicar lo que algunas personas piensan o creen que se tendría que aplicar. Y ahora voy a explicar por qué. En el mundo hay diferentes países que algunos lo aplican, otros no lo aplican, y voy a explicar por qué. Fue abolida y penalizada por casi todos los países europeos, excepto Rusia, por ejemplo, o Estados Unidos. O Bielorrusia. No, Estados Unidos es de acuerdo al Estado. De acuerdo Estado. Sí. Entonces, y ahora la mayoría que todavía no se unieron. ¿Cómo? No suscribió. Son Oceanía, por ejemplo Australia o Nueva Zelanda. La mayoría de los países latinoamericanos abolieron la pena de muerte, mientras otros países, como por ejemplo Estados Unidos o el Caribe, todavía sigue siendo aplicada según el territorio. En Asia la pena de muerte está permitida, por ejemplo, con algunos delitos, o en China, India, Indonesia o Corea del Sur, pero son los menos a nivel mundial, y eso tiene una explicación, no es porque sí. Los países que pusieron fin a la pena de muerte son 160, de los cuales 104 son totalmente abolicionistas, o sea, no lo aplican bajo ningún tipo de circunstancia, y 6 simplemente la aplican para crímenes ordinarios. En otros países que son abolicionistas de hechos, no aplican la pena condicional. Si no se entiende algo, díganme. Lala, y te hago una consulta. Sí. Vos recién dijiste que desde lo jurídico, la administración del juicio había sido pulcra, había sido correcta. Sí. Y yo Sí. veo vicios, por ejemplo, que la jueza que le entregó a Lucio, a su mamá, no haya verificado a quién le estaba entregando un menor de edad. Sí, porque ella había cedido su potestad y después se lo volvieron a dar por el tema de los benditos planes. Yo creo que ahí sí hay un vicio. Sí. Me parece que hay que separar las cosas. Es decir, una cosa es el homicidio de Lucio y la condena que se le dio a las homicidas, y otra cosa es el error que cometió la juez en darle la custodia a la madre. Vuelvo a repetir que yo no tuve contacto con la causa, por lo tanto no puedo saber qué antecedentes tenía la madre por las cuales se les podrían haber denegado. Yo no sé si en la causa figura que ella quería tener a Lucio por los planes únicamente, no lo sé. Me imagino que la juez que llegó, o tendría que ser de ese modo, estuvo totalmente capacitada para su cargo y pudo discernir, no sé por qué motivo, porque tendría que leer la causa y ver por qué motivo le otorgó la custodia a la madre y por qué no se la tendría que haber denegado. Uno no le saca a un hijo a los padres porque sí, tiene que estar bien fundado. Yo no sé en esta causa puntualmente qué fundamentos se pusieron para que ella siga teniendo la tenencia de Lucio. Eso no lo sé. No sé si eso surgió después o fue antes, o le dio la causa sabiendo que le pegaba, sabiendo que quería cobrar el plan. Antes había denuncias o no había denuncias, y esto fue un hecho aislado.
hay muchas consultas y muchas preguntas que habría que hacer con causa en mano y leer absolutamente de pie a cabeza toda la causa como para saber por qué se le dio la custodia a la madre. Entiendo. ¿Y en qué situaciones, por ejemplo, se aplica la pena de muerte en Atlanta, es cierto? En Estados En Unidos. Las penas de muerte son generalmente en cada estado en Estados Unidos, son aplicadas por diversos motivos. Generalmente son por terrorismo, son delitos graves, no son delitos comunes o delitos simples. Y no quiero minimizar el hecho de que un homicidio sea algo simple, sino simplemente traerlo a la realidad. Me parece que, y lo voy a llevar como dice el título del flyer que pusimos, la palabra venganza, que me parece totalmente correspondida al tema que estamos hablando, porque el deseo de venganza, aunque es totalmente humanamente comprensible y hasta disculpable, porque yo también cuando me enteré del delito de Lucio y de muchos otros crímenes, sí me dan ganas como un ser humano digo, por Dios, habría que matarlos, aplicarles la pena de muerte, pero en realidad lo tenemos que llevar al plano jurídico, lo tenemos que llevar al plano moral, al plano de la racionalidad, por más frío que parezca. En realidad, vuelvo a repetir, es humanamente comprensible y disculpable. No se puede basar un sistema acusatorio en un Estado de Derecho, ni la pena justa es la que deseo que la venganza exija. No lo puedo llevar a ese plano, porque si no, daríamos pasos para atrás. Entonces siempre tenemos que tratar el derecho y este tipo de delitos desde un lugar justamente judicial y desde el derecho, y no desde la pasión y desde la venganza. Es lo que creo yo. La aceptación por el Estado de la idea de muerte puede ser una pena adecuada, legítima de muerte, que es un mal absoluto completamente la idea de venganza. Es decir, contribuye a elevar la aceptación social de venganza privada. No es que va a disuadir los delitos, no los va a disuadir. Lo que haría el Estado, si aplicara la pena de muerte, sería hacer lo mismo que está condenando. No, más allá de la legislación que les dije antes, que está totalmente abolida en Argentina y que no hay orden para poder volverla a traer al tablero de discusión, porque una vez que está abolida, las Naciones Unidas, la ONU, la Unión Europea, todos los que formamos parte, los derechos humanos, estamos completamente en sintonía, y para participar de ellos uno tiene que, como país, como condición para participar de este tipo de organizaciones, y hay países que la han modificado, es quitar la pena de muerte, porque de eso sí no hay vuelta atrás, nos transforma en lo mismo que estamos penando. Entonces, la aplicación privativa de la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, bueno, duplica el mal en realidad, pero no lo mitiga, porque la sociedad en su conjunto sufre aún más como consecuencia de la ejecución de la venganza. No es que vamos a sentir algún tipo de placer. A este argumento que yo estoy dando, hay contraargumentos que distinguen la justicia de la venganza, ¿no? Cuando la pretensión de la venganza no es justa, mientras el castigo reclamado no resulte desproporcional al daño infligido, digamos, se considera que es la única pena justa para determinados delitos atroces, como por ejemplo pueden ser los asesinatos o las violaciones de niños, como es en el caso de Lucio, por ejemplo. Sobre todo los que los hayan privados de sus vidas, ¿no? Lucio no va a volver, por más que se le aplique la pena de muerte a sus homicidios, y tampoco les va a traer paz a quienes perdieron a sus hijos o a cualquiera. El caso de Lucio porque es ahora, pero casos como los de Lucio hay millones. Porque se hizo Exactamente, viral. nada más que este se hizo visible. Y yo te pregunto, Lala, ¿a vos te parece que el Estado Nacional, que lo conformamos todos, tenemos que seguir manteniendo a estos dos sujetos que yo entiendo que la pena no debe ser punitiva, ¿sí? Sino que se le debe dar la posibilidad al reo de recuperarse para poder ser reinsertado en la sociedad. Este nivel de brutalidad está manifestando que son dos personas irrecuperables. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el Estado tiene que seguir manteniendo a estos dos seres humanos durante los próximos 50 años?
¿Por qué? Porque yo en más de una oportunidad hablo con la gente en la calle y escucho que dicen, no te preocupes que ya se van a poner, ya en la cárcel les van a dar la pena merecida. Y digo, ¿por qué? Porque alguien que está cargando su propia pena tiene que hacer justicia por mano propia dentro de un penal. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no hablo de instaurar la pena de muerte en todos los casos, pero en casos específicos como este, yo creo que hasta le cobraría a la familia la bala con la cual me desharía de gente con este perfil. Pero ¿será que estoy en docencia? ¿Será que tengo chicos? Amo verlos crecer a seres indefensos, porque este nene, vos me decís, bueno, en el caso de un homicida o alguien que se encarga, no sé, de planificar un ataque terrorista, pero sean 100 almas, 1000 almas o una, el daño es el mismo. No, en realidad el daño no es el mismo, porque lo tenemos que sacar otra vez del plano único y llevarlo a la realidad social. El dolor que sienten los familiares de Lucio o de cualquier persona que esté pasando por esa situación, o sea, no va a volver Lucio. Entonces nosotros, que somos el sistema judicial o el sistema político, tenemos que hacer que la sociedad mejore. Diariamente en todo el mundo, tanto hombres, mujeres y hasta niños recorren los pasillos de la muerte esperando condenas de muerte. Bueno, independientemente del delito que se haya cometido, no importa, vamos a generalizarlo, no importa si es terrorismo o si es un homicidio simple, porque quiero sacar la idea de castigar según el delito, ¿está bien? Vamos a como correrlo a un lado, eso, vamos a hablar más genérico, porque independientemente del delito que se haya cometido, de si son culpables o inocentes, el sistema de justicia valora más, tiene que valorar siempre más, digámoslo de esta manera, el castigo de la rehabilitación, que en el sistema social argentino no estaría funcionando del todo, porque dice, bueno, cárcel, la Constitución dice cárceles limpias y sanas para rehabilitación, que eso es un déficit y es una deuda que tenemos como país, mejorarlo, porque no funciona el tema de la rehabilitación, pero siempre tenemos que tener, y hablo desde la moral y desde el argentinismo que tenemos que tener como a nivel mundial, desde los derechos humanos, desde nuestra educación más primaria, es que el valor de la rehabilitación tiene que ser siempre mucho más grande y mucho más pesado que el de la muerte. Y voy a explicar por qué. Mientras un preso sigue con vida, mantiene todavía la esperanza de la rehabilitación. Saquémonos la idea de la cabeza de están enfermos, o sea, sí. No me gusta como penalista usar la palabra enfermos porque eso los convertiría en inimputables, pero para hablarlo más mundanamente, ¿no? Hay que mantener la esperanza de la rehabilitación, y esto como una realidad política, social, judicial, para todos los órganos que toque, bueno, lo tenemos que hacer real. Los presos sí están esperando un sistema de rehabilitación y que dé la solución a determinar no solo si es culpable o inocente, sino que puedan reinsertarse a la sociedad, más allá del delito que hayan cometido. Y no estoy en este momento, cada vez que lo digo saltan todos al pie a decirme de todo, pero en realidad lo que estoy diciendo es como sociedad, como una cuestión moral, como una sociedad que quiero que avance, tenemos que pensar que esa persona que cometió el delito sí, por más grave que haya sido, como en el caso de Lucio, que es tormentoso hasta pensarlo, sí son personas que con la adecuada rehabilitación pueden ser otra vez devueltas a la sociedad como seres que pueden realmente aportar algo, más allá de lo que haya ocurrido, ¿no? La esperanza social es algo que tenemos que tener, y aplicando la pena de muerte lo que hacemos no es disminuir el delito, no es que el delito disminuye porque existe la pena de muerte. Matando a toda esta gente que cometió homicidios o cualquier delito no disminuye el homicidio o el delito que queramos disminuir. Eso es concreto, eso por estudios no disminuye. Sigue la misma cantidad o puede haber más, al contrario. El Estado se empieza a ser parte de un derecho fundamental que es derecho a la vida, y si el Estado empieza a tener ese poder de decidir a quién se lo saco, bueno,
nos pone en otro plano a nosotros. El Estado empieza a decidir quién vive y quién no, más allá de lo que se haya hecho, ¿no? Lo estamos corriendo de la vista. Entonces, y aparte, no existe ninguna pena de ejecutoria indolora. Todas las formas ejecutorias de ejecución son inhumanas. A menudo hay ciertos lugares del mundo que son terribles, como por ejemplo la desmembración, que los atan hasta que se les sacan los brazos y las piernas, o la horca, que todavía sigue existiendo eso, aunque no lo podamos creer, y en algunos son como más leves, pongamos la inyección letal. Entre paréntesis voy a aclarar que la inyección letal sale igual cara, es muy cara, no es que es gratis. Y tenemos que pensar como sociedad y como seres humanos qué tipo, aparte da para la figura de un verdugo, tenemos que crear la figura de una persona que mata gente, que es por lo que estamos condenando a la gente que vamos a matar. Y ni hablar de esa familia que está atrás de esa persona que cometió un delito, que está sufriendo todo eso también. No es simplemente, y me vuelvo a repetir, en el caso de Lucio, por ejemplo, el papá de Lucio, o los familiares, o los amigos, sino que también del lado de las homicidas hay familia, que no cometieron delitos, que no cometieron crímenes, y también lo están sufriendo. No estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy poniendo un derecho humano frente a la pena de muerte, que me parece que no es, que hay que abolirla en el planeta entero, desde mi punto de vista, digamos. Por ejemplo, ¿la inyección letal es un método más humano? Preguntémonos, porque superficialmente parece menos cruel y salvaje que otras formas de ejecución, como la decapitación, la electrocución, tipo la cámara de gas, lo que sea, el ahorcamiento. Pero en realidad no, es lo mismo y sale caro, como todo. La búsqueda de una forma más humana, digamos, de matar a una persona debería verse como realmente es, un intento de hacer que las ejecuciones sean más aceptables para el público, y encima tampoco pasa porque no se hacen públicas las ejecuciones en la mayoría de los países. Entonces, no es que está dando un ejemplo a la sociedad, todo lo contrario. Aparte dispone de tu derecho de la vida, de todos, que lo tenemos todos, por más ruin que del delito que hayas cometido. Te traigo, por ejemplo, los derechos humanos, incluido el derecho más básico, es el derecho a la vida, es el derecho más básico. O sea, son universales. Yo Y creo, están... Lala, estoy de acuerdo con vos, pero una persona, el derecho en sí, los derechos individuales, se pueden ejercer en el marco en que uno respete también el derecho del otro. Cuando uno Sí. vulnera el derecho de la otra persona, tu derecho queda indefectiblemente atado justamente al derecho vulnerado de la otra persona. Quiero invitar a las personas que hoy, en un día de carnaval, han tenido la delicadeza de, bueno, acompañarnos. La verdad que cuando te dije 21 de febrero, sí, no me acordé que estábamos en un feriado de carnaval. Pero te agradezco muchísimo, Lala, que hayas subido, aún estando en carnaval, para tratar un tema que es por demás delicado, y creo que de la misma forma que yo lo traigo, hay muchas personas que no están de acuerdo en sostener la vida de criminales de esta índole, que son totalmente irrecuperables. Les cedo la palabra a las personas que están acompañándonos por si te quieren hacer alguna pregunta específica, o si no, bueno, lo vas administrando vos en función de las preguntas, Lala. Aparte, tengamos en cuenta algo más, que hoy la prisión perpetua en Argentina, como se les dio a las homicidas de Lucio, o a las de Fernando Báez, o a muchas otras personas, es literalmente perpetua. En otros tiempos no era así, salía quizás la condena más alta era a los 20 años, pero hoy no, hoy puede superar los 50 años. Entonces, me confundí, no es literalmente perpetua, pero es como si fuese perpetua. Salís Son a los 50 70, a años. los 80 años. Eso, 50 años, tomando en consideración si el delito lo cometés cuando tenés 1. Pero Claro,
Salís a los Pero 70, imposible de recuperar. y es casi perpetua, es la muerte en vida. Lo que pasa es que tendríamos que plantearnos, no sobre la pena de muerte, sino como sociedad, para mejorar moralmente, socialmente, la rehabilitación de esta gente que realmente tiene algún tipo de problema o le pasó algo, por lo cual la Lala, sociedad tiene un, que responder a un esto. violador, ¿es recuperable? No, las violaciones son un caso en particular. Si quieren, en otro momento hacemos otro Zoom porque da para largo y es complicado, y me gustaría también que haya un médico que se especialice en ese tipo de situaciones, patologías, porque es una situación muy particular que yo la trataría aparte. No son rehabilitables en el sentido de que los caracteriza una personalidad en ese tipo de delitos que no se puede corregir. Pero acá estamos hablando sobre otro tipo, como homicidios simples o agravados por el vínculo, que en el caso de Lucio particularmente, que es el homicidio agravado por el vínculo, por más atroz que parezca y por más ferviente tengamos la emoción, bueno, tenemos que llevarlo al plano judicial y al plano político y no hablar de los sentimientos. Cuando hablamos de los sentimientos, bueno, nos transformamos en una sociedad un poco más bruta que retrasa. Siempre tenemos que poner un paño frío, y por más que a mí también me den ganas de agarrarlas del cogote, bueno, no es así. Tenemos que pensarlo más seriamente, más políticamente y más desde los derechos humanos de todos, que todos los tenemos, aunque nos guste o no nos guste, es así, y que el mundo está clamando por esto. Vamos a dar, si te parece bien, la palabra al ingeniero Alex Tassiano. Sí. Muy buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Sí, Hola María, ¿cómo estás? Hola María Laura. ¿Qué tal? Bueno, va a ser una reflexión para luego una pregunta final de remate. Estamos hablando básicamente de la pena de muerte, en donde planteamos el esquema como rehabilitación o venganza. También estamos conviniendo que aunque se rehabilitara, en el caso Lucio lo dejo de costado, en primer lugar es una primera instancia, no tiene sentencia firme, entonces yo diría que podemos centrarnos en aquellos que tienen sentencia firme. Porque evidentemente para eso tenemos un sistema judicial que permite las distintas instancias, porque si hay alguien que pasa todas las instancias y llega a cada corte, es evidente que hay menos dudas. Pero la rehabilitación de venganza, estamos diciendo, yo creo que acá hay una suerte de hipocresía en lo que se está hablando. A ver. Y una hipocresía basada en una moralina definida de la influencia religiosa. Ahí te escucho un poco mal, Alex. A ver, si me puedes escuchar ahora mejor. Un segundo, por favor. Sí. Se te escucha con eco, Alex. Sí. Moralina tenía valor o influida por un valor religioso en el no matarás. Cristiana. Y esto lo digo por lo siguiente. ¿En dónde está el derecho humano, por ejemplo, del señor Robledo Puig, que evidentemente tenía una normalidad cerebral irrecuperable, que salía a cazar personas y estuvo más de 50 años en prisión, o sea, violándose la Constitución Nacional y pudriéndolo en la cárcel en una forma de castigo no rehabilitatorio? Ese señor podría haber sido tranquilamente anestesiado en una comida, y no es cierto que la ejecución vale tanto como vos estás mencionando. La misma monodroga que utilizamos para hacer dormir a nuestros perros, en otra dosis sirve para nosotros. Entonces, se le puede dar un anestésico mientras que está comiendo en una forma absolutamente humana. A mí me mueve, la verdad, que más que el rencor, la piedad. La piedad, que yo creo que, por ejemplo, hoy, ahora sí, tenemos también los rugbyers que tienen 23 años y van a tener 50,
recién se van a reincorporar a la vida a los 75 años o 70 años para llevar, si se rehabilitan, la carga de darse cuenta de la que aparentemente hicieron, si así se confirman las sentencias. Entonces, mi pregunta va bastante claro, ¿no? ¿Dónde juega esto de los derechos humanos? Al respecto, bien hiciste notar, dijiste en Europa, en Rusia, Asia, pero no importa, que en algunos países hay pena de muerte. Cuando se objetó esto ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Xi Jinping agarró y mencionó que ellos valoran mucho los derechos humanos. Y es que por eso que tanto China tiene el menor coeficiente de muerte por delito, incluyendo aquellos que ajustician. O sea, justificó la mano dura en las legislaciones en base a que justamente esa mano dura implica un poder represivo de autorrepresión del individuo que en Argentina, por ejemplo, no se está dando, no solamente en la pena de muerte, sino tampoco, como vos dijiste vos hace un rato, en el caso de las violaciones, que obviamente, y en general en todos, hay una suerte de impunidad. Entonces, el derecho humano, ¿en dónde se encuentra en pudrir a un enfermo? Porque obviamente la abogada María Laura Adamo y el ingeniero Graciano, la arquitecta Novakovsky o quien diablo sea, no somos psiquiatras, pero vamos a convenir que un Robledo Puch, que salía a matar gente para divertirse, algo mal tenía en el circuito del bocho. Podría tener conciencia de sus actos, que es lo que fija la ley, pero evidentemente no tenía conciencia cognitiva y algo mal tenía en el bocho. Entonces, a un pobre tipo que salió un engendro, que es naturaleza, lo hemos hecho que se pudra en la cárcel, que sufra toda una vida de marginación por la falta de coraje de tomar una medida piadosa. Quisiera saber en dónde está el derecho humano, esta es la pregunta concreta, de sentenciar a una persona a una vida miserable y no otorgarle a esa persona, aunque sea el beneficio de la elección de la forma de su condena. Porque finalmente el Estado, en este caso, está ejerciendo una crueldad, no una rehabilitación, ejerciendo una crueldad que el pretexto es un derecho humano, pero en definitiva es una moralina tenida de nuestros valores religiosos originarios. Gracias. Gracias, Alex. Te respondo. Me parece que también a lo que vos traes es totalmente debatible el tema sobre las condenas perpetuas y los modos de reinserción a la sociedad, que son otras, repito, deudas que tenemos pendientes en Argentina. Hablo en Argentina y no me voy a hacer en otros países porque otros sí las tienen. Me parece, y mi opinión... Eso. ¿Cómo? Tendrás que descargar una. Mi opinión es firme y para mí nadie tiene derecho de quitarle la vida a una persona independientemente del delito que se haya cometido. La violencia solo genera más violencia, y es que si condenamos a pena de muerte a un asesino, estamos repitiendo justo el acto por el que lo acusamos. Como ejemplo, queremos enseñar que no hay que matar, ¿y cómo lo hacemos? ¿Matando? Parece que así suena algo contradictorio e hipócrita eso, pero creo que es el ejemplo que mejor define esta práctica legal todavía presente en un montón de países. Si mal no recuerdo, no sé si son 57 o 58 países en el mundo que todavía aplican esta práctica de la pena capital, y no creo que sea necesaria la pena de muerte, pudiendo condenar al delincuente a cadena perpetua, y si no estamos de acuerdo a cadena perpetua, bueno, ¿cómo lo hacemos y de qué manera para no quitar la vida? Y si queremos darle una elección, y que una de esas elecciones sea la pena de muerte, bueno, tenemos que realmente como sociedad ser totalmente cultos en lo que estamos ofreciendo, porque si esa persona no está en su libre concepción y en su naturaleza
práctica y orientada a lo que sea la racionalidad de poder tomar una decisión como es la vida o la muerte, y no tiene las posibilidades que puede brindar el Estado de reinsertarlo a la sociedad y realmente ayudarlo, y yo no soy una persona garantista, pero en este caso en particular con la pena de muerte, y no, tampoco soy religiosa como para pensar, bueno, en Dios. No, me parece que siempre está la opción de que si no nos gusta la pena de muerte, bueno, la cadena perpetua. Y si no nos gusta la cadena perpetua, bueno, ¿qué otras facilidades o qué otras opciones tenemos para brindarle a esa persona que nació y tiene el derecho a vivir? La justicia y la cuestión económica son los dos principales argumentos de los que se sitúan todos a favor de la pena de muerte. Pero bueno, si bien no sale lo mismo que mantener a una persona, siempre tenemos que tener como país, como personas, como seres humanos, la esperanza de que son rescatables y de que como seres humanos moralmente podemos ayudar a una persona que está viviendo esa situación. Nadie va a devolver a las personas que se mataron, eso no va a pasar. Entonces hay que hablar más fríamente y no tanto como desde las emociones, ¿no? Hay que ponerse más frío. Quizás a veces no gusta escuchar cosas así, pero hay que hablar desde una calidad de seres jurídicos. Entonces, creo que por encima de la justicia y de cualquier ley está la ética y la moral, tanto individual como colectiva, y la tenemos que respetar y la tenemos que madurar y la tenemos que hacer florear aún más. Una ley rígida y estricta nunca puede ser completamente justa, porque todos los casos son diferentes, las situaciones en el mundo existen y son diferentes, y hacen un caso infinitamente diferente a otro. Entonces, también corremos con el riesgo, como judiciales y como personas, de equivocarnos en las condenas y de ofrecer algo que no tendríamos que ofrecer y que la persona elija mal. Tanto como ellos si cometieron en este caso, que íbamos a tratar homicidios agravados por el vínculo, también podemos cometer el error como judiciales, y si se les da la opción, ellos pueden hasta sentirse, el delincuente, presionado, y ha pasado en el mundo con países que tienen penas de muerte, que se les da la opción a los delincuentes de elegir, por ejemplo, el sistema por el cual los quieren matar, y declaran que son culpables para que no los maten y que les den cadena perpetua, aún siendo inocentes, pero por temor a que los maten dicen que son culpables para que no les den la pena y les den la cadena perpetua. Y no podemos vivir en un sistema tan deshumano, tan desnaturalizado. Tenemos que llevarlo a un sistema totalmente moral, porque si no nos damos pasos para atrás, y lo que tenemos que ir es para adelante. En el ámbito económico, te lo digo porque lo nombraste, dicen, bueno, no quiero pagarle un techo y comida a un delincuente con mis impuestos, lo tengo que mantener. Bueno, tengo que decir, si la pena de muerte a veces, no siempre, pero a veces, son 3 veces más caras que mantener a los presos que la cárcel hasta el fin de sus días. Eso es cierto, pero tenemos que siempre poner en práctica y pensar muy bien. Está bien, sale 3 veces más caro, pero estamos perdiendo como sociedad, estamos perdiendo moral, estamos perdiendo ética. Significa que somos un país que no está apto para la reinserción, que damos un mal ejemplo, que damos temor, nos ponen en un plano menos elevado, pone el Estado como una persona que va a decidir quiénes viven y quiénes no, genera presión en los familiares, genera angustia, problemas psicológicos. Los principales... Lala, sí. yo te respeto, pero tengo mis diferencias. Me considero una persona apasionada, pero a la vez racional, y desde la racionalidad creo que si bien un abogado no puede dar un diagnóstico de cuando una persona es recuperable y puede ser reinsertada socialmente, un médico sí. Si una persona tiene una... María, no te olvides que aparte también es discriminatoria la pena de muerte, porque... Ahí va. Bueno, sí, ahí tocaste un tema sobre el cual no puedo buscar respuestas para poder rebatirla. Pero quiero hacerte llegar, porque ya estamos cumpliendo la hora, y me encantaría poderte hacer la pregunta que el señor Toribio Escobar. Muy buenas tardes, Toribio, ¿cómo estás? Me hace llegar para que te la haga vos. Me dice,
¿crees que la conducta disciplinaria debería ser como la que implementa, perdón, debería ser como la implementación que está realizando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Crees que la conducta disciplinaria debería ser como la implementación que está realizando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele? ¿A qué conducta se refiere? Toribio, ¿estás ahí? Toribio Escobar. Está ahí, pero no sé si puede dejar. Ahí estás. Dale, Toribio. La tenés a Sí, Lala el face to presidente face. de Salvador, no sé si conocen un poco con el trabajo que está haciendo, realizó una de las misiones más grandes de toda Latinoamérica, con la cual la implementación que hace él es que si, para que no genere un gasto a la sociedad, los detenidos o los que están presos tienen que ganar con el trabajo, el hospedaje, la alimentación y bueno, a futuro, bueno, nuevamente a la inserción a la sociedad. ¿Crees que eso sería lo correcto? Yo tengo publicado, si me siguen en mi Instagram y en mis redes sociales, y hasta presenté un proyecto que todavía no llegó a la legislatura, pero bueno, llegará en algún momento, que creo que las cárceles en principio tienen que ser privadas y los presos tienen que devolverle a la sociedad, no tienen que tener sueldo, tienen que trabajar por su comida, por su cama, por su techo y sobre todo tener la rehabilitación, pero esa también la tienen que pagar ellos. No es que el Estado los provee de una rehabilitación y se la llevan de arriba. No, no estoy planteando eso. Estoy planteando, a ver, ¿tenemos que cambiar la mentalidad de nuestra sociedad o estamos siempre dando un paso para atrás? Por encima de las cuestiones económicas o de la justicia o de las ideológicas, tenemos que ser críticos, pero ante todo tenemos que ser humanos. Eso no lo podemos olvidar. Todo el mundo tiene derecho a vivir por el simple hecho de haber nacido, haya cometido el derecho que haya cometido. Y por el contrario, ninguna persona ni el Estado tiene que tener el poder para decidir si quitarle o no la vida a una persona. Ahora, si tenemos cadena perpetua, que podemos hacer otro Zoom y debatirlo a ver qué es, y si estamos de acuerdo cómo hacerlo, y si planteamos la reinserción, y si hablamos de los presos, bueno, ¿cómo tiene que ser eso? Porque el sistema acá argentino está fundido, está truncado. Tenemos una sobrepoblación de presos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, privaticemos las cárceles, que no es un sistema simple, para nada, y que los presos tengan que pagar la comida, su rehabilitación, su psicólogo, su cama, si hay que pintar las cárceles lo tienen que pagar, todo eso, pero desde un sistema privado, y ahí podemos empezar a hablar, pero si tenemos un sistema trunco, político, donde el sistema carcelario y sobre todo también el sistema policial no funciona, es muy difícil traer el planteo de la pena capital. Cuando hay otros temas también muy anteriores a ese. Estamos hablando de pena de muerte cuando un sistema judicial no funciona. Entonces, ¿cómo podemos hablar de pena de muerte si la pena de muerte es irreversible? Más allá del homicidio que haya cometido, si vos te equivocás, nada va a traer a esa persona de vuelta. Hay que crear figuras que no son para nada morales ni éticas. Entonces, porque antes de hablar para mí de este tipo de temas que son muy álgidos y que la sociedad aún no está preparada para hablar de esto, hay que hablar primero de la política carcelaria, de ver qué hacemos con esos presos, porque obviamente la sociedad está enojada hoy porque le está pagando a todos estos delincuentes todo, desde el psicólogo, la comida, encima les pagamos un salario. Entonces yo entiendo el enojo social que hay por eso, pero la solución no es la pena de muerte, la solución es otra, bueno, tenemos gente que comete delitos, bueno, ¿cómo hacemos para que el sistema policial funcione? Porque de esto se habla en la criminología, se llama un trípode, mal llamado trípode porque es un trípode de 4 patas, bueno, en otro momento lo explico, pero es justicia, policía, que son los agentes formales, y el sistema judicial. Y el sistema carcelario tiene que funcionar a la perfección. Y acá en la Argentina no funciona porque no hay economía abasto, porque las cárceles están mal hechas, porque la policía son cómplices de los delincuentes, porque los salarios son bajos. Hay un montón de aristas que vienen. Entonces, ¿es el problema el tema de la pena de muerte? ¿Va a bajar
el índice delictivo, porque apliquemos la pena capital en ciertos sujetos, no va a bajar. No, No va a bajar. no. Y Entonces, creo, lo que tenemos que hablar es de la reinserción y del sistema carcelario. y también creo que un tema que tal vez lo vamos a hablar en otra oportunidad, porque ya estamos cumpliendo la hora, es que por qué todas aquellas instancias que debieron saltar y mostrar este tema a la sociedad, como los docentes en el colegio, los médicos en los hospitales, cada una de los vecinos de esa familia, y cada uno de los peritos intervinientes no avisaron antes, no hicimos algo antes que esto fuera llevado al extremo, ¿no? Entonces, yo creo que esa reflexión es importante hacerla. ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad argentina que no se involucra? Yo creo ¿Qué que es la lo que sociedad argentina, María, igual está involucrada, pero está mal involucrada. Como hay que tocar, realmente hay que charlar y pensar y estudiar, sobre todo en un país donde cada vez se estudia menos y se busca el facilismo, que para mí la pena de muerte es un facilismo. Habría que pensar como seres humanos y como sociedad que va a crecer y qué otros métodos hay, porque hay otro tipo de métodos, la gente se puede involucrar, pero nunca desde la violencia. Por eso digo, la pena de muerte no hace justicia, fomenta la venganza. Y nosotros no queremos un país vengativo, queremos un país donde la gente que se equivoca, que comete errores, por más grave que sean y que nos duele escuchar, pero es así, tenemos una sociedad armada para poder ayudar a esta gente y reinsertarla y ayudar también a los familiares de las víctimas, pero no echándole la culpa al Estado y diciendo, no se presentó el Estado, no. Tenemos que armarlo de una manera donde dejemos de echarle la culpa al Estado, armemos situaciones y organismos privados donde saquemos al Estado del medio y que el Estado simplemente garantice el derecho a la vida, que garantice el derecho a la justicia, que garantice un sistema carcelario completo y digno, y no esto que estamos llegando ahora de hablar sobre la pena de muerte, porque simplemente llegamos a un extremo donde no podemos manejar nada del otro. Te creo. Me gustaría decir algo, María. Sí, cómo no. Acá se está hablando de una especie de mundo utópico. La pena de muerte existe. Yo estoy llevando en este momento, o mejor dicho, pagando, sobre 3 causas, una vinculada a alguien, vinculada con mi vida, pero otras 2 personas que no conozco, que han sido víctimas de violación, y estoy pagando los honorarios de abogados penalistas criminalistas. Por cada caso yo estoy pagando $3.500. Una cifra bastante acomodada. Entonces, hablamos de pena de muerte. A mí la pena de muerte existe. Y yo te digo un dilema, porque a mí me han ofrecido dictar la pena de muerte a estas personas por $700. Concretamente, no sin yo tener que contactarme ni ensuciarme, ni mucho menos. Es lo que vale nuestra vida en este momento. Laura, $700 es lo que valemos en Argentina. María, son $700 en la cabeza, yo soy $700 en la cabeza, la pena de muerte existe, porque la justicia no está funcionando. Entonces mi problema viene con un dilema moral. Porque cuando tenemos 50 años a un Robledo Puch pudriéndose en la cárcel, castigándolo, cuando sabemos que no tiene recuperación, y eso nos importa una cantidad de dinero brutal, y yo tengo que estar gastándome $15.000 que podría donar y lo donaría con mucho gusto, para que niños no puedan comer y no estén recibiendo abogados penalistas una cantidad de dinero que la merecerán, pero que honestamente el sistema no está respondiendo, porque el que es violador, el que mandó a violar, porque mandaron a violar a 3 personas diferentes y utilizan ese método como extorsión, ligados con el narcotráfico,
no tienen una solución, por más que querramos hablar. Y yo no lo hablo desde un punto de vista de la venganza. ¿Dónde está, reitero, la moral? Porque eso que estamos gastando en 50 años es un irrecuperable. Si lo podemos estar dando a un niño desnutrido. Un niño que en este momento no escuchamos el ruido de los estómagos que tienen hambre. El no tema estamos es que, escuchando ese ruido. Discúlpame, yo creo que para nada es utópico en un Estado que funcione. El Estado fue creado para proteger la vida, intereses comunes de las personas, y no tiene el derecho a quitar la vida. Otorgarle al Estado el derecho a matar, aunque solo sea en determinadas circunstancias, rompe el principio de la intangibilidad de la vida humana. O sea, derivada la dignidad de los seres humanos la destruye. Implica que las autoridades tienen el derecho a disponer de nuestras vidas, que así dejan de merecer el máximo respeto. Ahí termino. Si se admite que la vida no es absolutamente intocable para el Estado, los ciudadanos están indefensos ante el mayor ataque posible del poder estatal. El ataque ese contra la misma existencia, y ya no van a ser súbditos del Estado. Son degradados a la categoría más simple. O sea, no podemos permitirle a un Estado que decida sobre si vivimos o morimos, por más grave que haya sido el delito. Un Estado que puede cometer asesinatos legales, porque sería eso, se pone al mismo nivel del criminal que haya matado para conseguir sus fines, con lo que moralmente nos diferencia del criminal. Eso es lo que nos diferencia, la moral. Es el desprecio de esos valores que el Estado debería defender. Por más que, y no estoy defendiendo a los criminales, simplemente nos estoy poniendo como humanos y como argentinos y como sujetos de moral, que es lo que los delincuentes no tuvieron. Tenemos que respetar ante todo el derecho a la vida, y eso no es una utopía. No, yo Perdón, estoy de el derecho a acuerdo. la vida entonces se respeta teniendo preso a una persona más de 50 años. Yo veo de Robledo Puch porque me toca muchísimo el dolor ver lo que se ha hecho con esta persona. Me parece de una crueldad inusitada. Tener una persona de 50 años que puede salir nada más que 1 hora al día, que vive en una celda de 2 metros, 2 metros y medio por 1 metro y medio, durante 50 y pico de años. Por eso, debatamos lo que es la cadena perpetua. La Mejoremos la cadena perpetua, pero no a costos del Estado. No a costos del Estado. Debatamos eso, las cadenas perpetuas y las cárceles, pero no debatamos sobre la vida, porque eso sí no se vuelve de la muerte. Y acá no viene otro problema. Bien. Porque hay una hipocresía. Vos sos abogada penalista, corregime. Si me matan a mí, porque soy ingeniero y tengo un doctorado, el tema es que la pena es mayor que si matan a uno que no hizo el primario. ¿Es correcto o no? No. ¿No es un agravante que cuando la víctima del asesinato es una persona que tiene una formación distinta? No. ¿Una formación superior? Eso no es Eso no es así. A mí lo único que me tomo lo que Lala dijo, en no embrutecernos como sociedad para poder llevar en compensación, en busca de un equilibrio en cuanto a la pena versus la vida quitada. Eso lo tomo y te lo agradezco porque me dejas reflexionando sobre un tema que me ha angustiado muchísimo. Y el otro tema es pensar si se tratara o si fuera aprobada la pena de muerte con el gobierno que tenemos y ellos pudiesen decidir sobre nuestras vidas, yo creo que más de uno que hoy estamos acá reunidos en este Zoom dejaríamos de estarlo. Así que, bueno, Lala, muchísimas gracias por haber participado. Espero que la cosa haya sido interesante. Me encantó escucharte. Vamos a volverte a invitar para tratar las condenas perpetuas y el modo de reinserción social. Tomo nota de ello. Voy a ver si invito a otra
a otra abogada que tiene otro perfil, que no es liberal, para ver si podemos hacer un contrapunto interesante y charlar sobre esto. Les agradezco a los presentes una vez más el Gracias a todos. acompañarnos. Fue muy interesante la charla que hemos sostenido en el día de hoy. Les mando un beso enorme. Gracias, María. Gracias a todos.